Capítulo 20. La mano vidente. Todas las flores y hojas de las orquídeas centellaban del rocío al primer sol de la mañana, cuando la caravana se puso de nuevo en marcha. Durante la noche no había ocurrido nada, salvo que se habían unido a los anteriores otros emisarios más, de forma que el tropel se componía ya de unos 300. Realmente era un espectáculo que valía la pena contemplar, el de aquella comitiva de seres tan diversos. Cuanto más se adentraban en el bosque de orquídeas, más formas y colores increíbles adoptaban las flores, y pronto comprobaron los caballeros Hicreon, Hisbald y Hidorn que la impresión inquietante que les había inducido a poner centinelas no había sido totalmente injustificada. En efecto, muchas de aquellas plantas eran carnívoras, y suficientemente grandes para tragarse un ternero. Verdad era que no se movían por sí solas. En ese sentido, los centinelas habían sido innecesarios. Pero cuando se les tocaba, se cerraban como grilletes de acero, y alguna vez tuvieron que hacer uso los caballeros de sus espadas para liberar el brazo o el pie de algún compañero de viaje o su cabalgadura, cortando la flor entera y despedazándola. Bastian, que cabalgaba sobre Yicha, se veía constantemente rodeado de todos los seres imaginables de fantasía, que intentaban llamar su atención, o por lo menos echarle una ojeada. Pero él cabalgaba en silencio y con rostro impenetrable. Se le había despertado de nuevo un deseo, y por primera vez era un deseo que lo hacía parecer inabordable y hasta sombrío. Lo que más le molestaba en el comportamiento de Atreyu y de Fújur, a pesar de la reconciliación, era el hecho incontestable de que lo trataban como un niño incapaz, del que se sentían responsables y al que tenían que proteger y dirigir. Pensándolo bien, había sido así desde el primer día de su convivencia. ¿Por qué actuaban de ese modo? Evidentemente, se sentían superiores a él por alguna razón. Aunque sus intenciones fueran buenas, sin duda Atreyu y Fújur lo consideraban un muchacho indefenso, necesitado de protección. Y a eso Bastian no estaba dispuesto en absoluto. No era un muchacho inofensivo, ya verían. Bastian quería ser peligroso y temido, alguien de quien todo el mundo tuviera que guardarse, incluidos Fújur y Atreyu. El Genie Azul, que por cierto se llamaba Iyuan, se abrió paso entre la aglomeración de personas que rodeaban a Bastian y se inclinó ante él con los brazos cruzados sobre el pecho. Bastian se detuvo. —¿Qué pasa, Iyuan? Habla. —Señor, —dijo el Genie con su voz de águila—. he oído decir algo a nuestros compañeros de viaje recién llegados. Algunos de ellos pretenden conocer esta comarca y saber hacia dónde nos dirigimos, y todos ellos tiemblan de miedo, señor. —¿Por qué? ¿Qué comarca es? Este bosque de orquídeas carnívoras, señor, se llama el Jardín de Oglais y pertenece al castillo encantado de Jorok, llamado también la mano vidente. En él vive la magia más poderosa y perversa de toda fantasía. Su nombre es Shayide. —Está bien —respondió Bastian—. Dile a todos los miedosos que se tranquilicen. Estoy yo con ellos. Y Joan se inclinó otra vez y se alejó. Poco después aterrizaron junto a Bastian, Fújur y Atreyu, que se habían adelantado volando. La expedición estaba precisamente en la pausa del mediodía. —No sé qué pensar —comenzó a decir Atreyu—. A 3 o 4 horas de camino he visto en medio del bosque de orquídeas una construcción que parece una gran mano que saliera del suelo. Produce una impresión bastante siniestra. Si seguimos andando en la misma dirección que hasta ahora, iremos a dar con ella. Bastian le informó de lo que entretanto sabía por Iyuan. En ese caso, opinó Atreyu, sería más sensato cambiar de dirección, ¿no crees? No, dijo Bastian. No hay ninguna razón que nos obligue a encontrarnos con Shayide. Sería mejor evitar ese encuentro. Hay una, dijo Bastian. ¿Cuál? Que yo lo quiero, dijo Bastian. Atreyu calló, mirándolo con ojos muy abiertos. Como por todas partes se arremolinaban los fantasios para ver a Bastian, la conversación no siguió. Pero después de la comida, Atreyu volvió y le propuso a Bastian, en tono aparentemente despreocupado: ¿No te parecería dar un vuelo conmigo en Fújur? Bastian comprendió que a Atreyu le preocupaba algo.
Se subieron a las espaldas del dragón, Atreyu delante y Bastian atrás, y se elevaron por los aires. Era la primera vez que volaban juntos. Apenas estuvieron fuera del alcance de la voz, Atreyu dijo: «Resulta difícil ahora hablar a solas contigo, pero tenemos que hablar sin falta, Bastian». «Eso pensaba», respondió Bastian sonriendo. «¿Qué pasa?» «El sitio al que hemos llegado y al que nos dirigimos», comenzó Atreyu titubeante, «¿tiene algo que ver con algún deseo tuyo?» «Probablemente», repuso Bastian de forma un tanto fría. «Sí», continuó Atreyu, «eso es lo que pensábamos Fughur y yo. ¿Qué deseo es ese?» Bastian guardó silencio. «No me entiendas mal», añadió Atreyu. «No es que tengamos miedo de nada ni de nadie, pero como amigos tuyos nos preocupamos». «No hace falta que os preocupéis», replicó Bastian todavía más fríamente. Atreyu guardó silencio un largo rato. Finalmente Fughur volvió la cabeza hacia ellos y dijo: «Atreyu tiene una propuesta muy sensata que hacerte, y deberías escuchar, Bastian Baltasar Vox». «¿Otro consejito?», preguntó Bastian con sonrisa de burla. «No, no es ningún consejo, Bastian», respondió Atreyu, «sino una propuesta que quizá no te guste a primera vista. Sin embargo, debes pensar en ella antes de rechazarla. Nos hemos roto la cabeza todo el tiempo pensando en cómo ayudarte. Todo se debe al efecto que tiene en ti el signo de la emperatriz infantil. Sin el poder de Aurin, no puedes seguir deseando cosas, pero con ese poder te pierdes en ti mismo, y cada vez recuerdas menos hacia dónde te diriges. Si no hacemos nada, llegará el momento en que ya no lo sabrás». «De eso ya hemos hablado», dijo Bastian. «¿Y qué más?» «Cuando yo llevaba alhaja», continuó Atreyu, «todo era distinto. A mí me gustaba, pero no me quitaba nada. Quizá porque no soy un ser humano, y por ello no tengo ningún recuerdo del mundo de los seres humanos que perder. Quiero decir que no me perjudicó. Al contrario, y por eso quería proponerte que me dieras a Aurin y confiaras simplemente en mi dirección. Yo te buscaré el camino. ¿Qué te parece?» «Propuesta rechazada», dijo Bastian fríamente. Fughur volvió otra vez la cabeza. «¿No quieres pensarla un momento al menos?» «No», dijo Bastian. «¿Para qué?» Entonces, por primera vez, Atreyu se encolerizó. «Bastian, vuelve en ti. Tienes que comprender. No puedes continuar así. ¿No te das cuenta de que has cambiado por completo? ¿Qué tienes que ver ya contigo mismo? ¿Y en qué te convertirás aún?» «Gracias», dijo Bastian. «Muchas gracias por ocuparos constantemente de mis asuntos, pero a decir verdad, preferiría mucho más que me dejaras en paz de una vez. Soy yo, en caso de que lo hayas olvidado, yo, quien salvó a Fantasía. Soy yo a quien la hija de la luna ha confiado su poder, y alguna razón debe de haber tenido para ello, porque si no hubiera podido dejarte a Aurin a ti, Atreyu. Sin embargo, te quitó el signo y me lo dio a mí. Dices que he cambiado. Sí, mi querido Atreyu. En eso puede que tengas razón. No soy ya el bobo inofensivo y despistado que vosotros veis en mí. ¿Quieres que te diga por qué queréis realmente que te dé a Aurin? Porque sencillamente estás celoso de mí. Nada más que celoso. Todavía no me conocéis, pero si seguís así, os lo digo de una vez por las buenas, me vais a conocer». Atreyu no respondió. El vuelo de Fughur había perdido de pronto toda su fuerza. El dragón se deslizaba fatigosamente por el aire, hundiéndose cada vez más como un pájaro herido. «Bastian», pudo decir finalmente Atreyu con dificultad. «Lo que acabas de decir no puedes pensarlo de veras. Vamos, olvídalo. No has dicho nada». «Está bien», respondió Bastian. «Como quieras. No he sido yo quien ha empezado. Pero por mí que no quede. Borrón y cuenta nueva». Durante un rato nadie dijo palabra. En la lejanía surgió ante ellos del bosque de orquídeas el castillo de Jorok. Parecía realmente una mano gigantesca con los 5 dedos extendidos. «Pero quisiera dejar una cosa en claro de una vez por todas», dijo Bastian súbitamente. «He decidido no volver. Me quedaré en Fantasía para siempre. Me gusta mucho, y por eso no me cuesta ningún trabajo renunciar a mis recuerdos. Y en lo que se refiere al futuro de Fantasía, puedo darle a la emperatriz infantil otros 1000 nombres. No necesitamos el mundo de los seres humanos. Fughur,
Dio de repente un brusco giro y volvió de regreso. —exclamó Bastian. —¿Qué hace? Sigue adelante. Quiero ver Horrocks de cerca. —No puedo más —respondió Fújur con la voz rota—. Realmente no puedo más. Cuando más tarde aterrizaron junto a la caravana, encontraron a sus compañeros de viaje muy excitados. Resultó que la comitiva había sido atacada por una banda de unos 50 tipos muy fuertes, que llevaban corazas o armaduras negras como insectos. Muchos de los compañeros de viaje habían huido, y solo entonces volvían. Solos o en grupos, otros se habían defendido valientemente con las armas, sin lograr, sin embargo, nada. Aquellos gigantes acorazados habían aniquilado toda resistencia como si fuera un juego de niños. Los 3 caballeros, Hicreon, Hisbald y Hidorn, se habían batido heroicamente, sin conseguir, no obstante, vencer a uno solo de sus contrarios. Por fin, dominados por fuerzas superiores, habían sido desarmados, cargados de cadenas y llevados a rastras. Uno de los negros acorazados había gritado con voz extrañamente metálica lo siguiente: «Este es el mensaje de Shayide, señora del castillo de Horrocks, a Bastian Baltasar Box. Ella exige que el Salvador se le rinda sin condiciones y jure servirlo como fiel esclavo con todo lo que posee y sabe. Si no estuviera dispuesto a ello y quisiera con cualquier artimaña contrariar la voluntad de Shayide, sus 3 amigos, Hicreon, Hisbald y Hidorn, morirán en el tormento, una muerte lenta, ignominiosa y atroz. Habrá de decidirse rápidamente, porque el plazo acabará mañana al salir el sol. Este es el mensaje de Shayide, señora del castillo de Horrocks, a Bastian Baltasar Box. Ha sido transmitido». Bastian se mordió los labios. Atreyu y Fújur miraban fijamente ante sí, pero Bastian sabía con exactitud lo que pensaban, y justo el hecho de que no dijeran nada lo irritó más aún interiormente. Pero no era aquel el momento oportuno para hablar de ello. Más adelante encontraría oportunidad adecuada. «No me voy a someter de ningún modo a esa coacción de Shayide. Eso está claro», dijo en voz alta a los que lo rodeaban. «Debemos elaborar enseguida un plan para liberar rápidamente a los 3 prisioneros». «No será fácil», opinó Ioan, el genie azulado de Pico de Águila. «A esos tipos negros no los podemos dominar entre todos. Eso se ha visto ya. E incluso aunque tú, señor, y Atreyu y su dragón de la suerte luchéis a nuestro frente, pasará demasiado tiempo hasta que lleguemos al castillo de Horrocks. La vida de los 3 caballeros está en manos de Shayide, y en cuanto vea que atacamos los matará. Eso me parece indudable». «Entonces no debe notar nada», declaró Bastian. «Tenemos que sorprenderla». «¿Cómo?», preguntó un troll de 4 cuartos, que había vuelto hacia adelante su rostro colérico, lo que le daba un aspecto bastante terrible. «Shayide es astuta y ya está preparada para toda eventualidad». «Eso me temo también», dijo el príncipe gnomo. «Somos demasiados para que no nos vea si nos acercamos al castillo de Horrocks. Una expedición así no puede esconderse, ni siquiera de noche. Sin duda Shayide habrá postado centinelas». «Entonces», reflexionó Bastian, «podemos servirnos precisamente de eso para engañarla». «¿Qué quieres decir, señor?». «Tendréis que continuar con toda la caravana en otra dirección, de forma que parezca que huís, como si hubieras renunciado a liberar a los 3 prisioneros». «¿Y qué será de ellos?». «Yo me preocuparé de ellos con Atreyu y Fújur». «¿Los 3 solos?». «Sí», dijo Bastian. «Naturalmente, si Atreyu y Fújur me apoyan, si no, lo haré yo solo». Le dirigieron miradas de asombro. En susurros, los que estaban cerca se lo contaron a los que no habían podido oírlo. «¡Eso, señor!», exclamó finalmente el genie azul. «Pasará la historia de fantasía, tanto si vencéis como no». «¿Venís conmigo?», dijo Bastian, volviéndose a Atreyu y a Fújur. «¿O tenéis quizá otra de vuestras propuestas?». «No», dijo Atreyu suavemente. «Vamos contigo». «Entonces», ordenó Bastian, «la comitiva debe ponerse en marcha ahora, mientras aún es de día. Tenéis que dar la impresión de que huís, de manera que apuraos.
Nosotros esperaremos aquí en la oscuridad. Mañana por la mañana nos reuniremos de nuevo con vosotros, llevando a los 3 caballeros, o no nos reuniremos nunca. Idos ahora. Los compañeros de viaje se inclinaron en silencio ante Bastian y se pusieron en camino. Bastian, Atreyu y Fúgur se ocultaron en la maleza de las orquídeas y aguardaron la noche, inmóviles y silenciosos. Cuando la noche cayó, oyeron de pronto un leve tintineo y vieron a 5 de los gigantescos sujetos negros entrar en el campamento abandonado. Se movían de una forma peculiarmente mecánica, exactamente del mismo modo. Todo en ellos parecía ser de metal negro. Hasta sus rostros eran máscaras de hierro. Se detuvieron al mismo tiempo, se volvieron hacia la dirección en que la caravana se había desaparecido y siguieron su rastro marcando el paso, sin haber cambiado una sola palabra entre ellos. Luego se hizo otra vez el silencio. El plan parece funcionar, susurró Bastian. Solo eran 5, contestó Atreyu. ¿Dónde están los otros? Sin duda esos 5 los llamarán de algún modo, dijo Bastian. Cuando al fin se hizo por completo de noche, se arrastraron con cuidado fuera de su escondite, y Fúgur se elevó silenciosamente en el aire con sus 2 jinetes. Voló lo más bajo posible sobre las copas del bosque de orquídeas, para no ser descubierto. En principio, la dirección era clara, la misma que habían seguido aquella tarde. Sin embargo, cuando habían planeado velozmente hacia allí durante un cuarto de hora aproximadamente, se planteó el problema de si podrían encontrar el castillo de Jorok y cómo. Las tinieblas eran impenetrables. No obstante, pocos minutos después, vieron surgir ante ellos el castillo. Sus 1000 ventanas estaban resplandecientemente iluminadas. A Sayyide parecía gustarle que la vieran. De todos modos, era inexplicable por qué aguardaba la vista de Bastian, aunque de otra forma. Fúgur se deslizó con precaución hasta el suelo, entre las orquídeas, porque su piel de escamas de color blanco madreperla centelleaba y reflejaba la luz, y de momento no debían ser vistos. Al abrigo de las plantas se aproximaron al castillo. Ante la gran puerta de entrada montaban guardia 10 de los grandes blindados, y junto a cada una de las ventanas, claramente iluminada, había uno de ellos, negro e inmóvil, como una sombra amenazadora. El castillo de Jorok se alzaba sobre una pequeña elevación, libre de vegetación de orquídeas. La forma del edificio era realmente la de una mano gigante que saliera de la tierra. Cada uno de sus dedos era una torre, y el pulgar un bastión sobre el que a su vez se levantaba una torre. El conjunto tenía una altura de muchos pisos, en el que cada falange formaba uno, y las ventanas tenían la forma de ojos luminosos que observaban el país hacia todos los lados. Con razón la llamaban la mano vidente. Tenemos que descubrir dónde están los prisioneros, le susurró Bastian a Atreyu. Atreyu asintió y le indicó a Bastian que estuviera callado y permaneciera junto a Fúgur. Luego, sin hacer el más mínimo ruido, se fue arrastrando sobre el viento. Pasó mucho rato antes de que volviera. He rastreado alrededor del castillo, cuchicheó, y solo existe esa entrada, pero está demasiado bien guardada. Únicamente arriba del todo, en la punta del dedo medio, he podido descubrir una claraboya, en la que no parece haber ninguno de esos gigantes acorazados. Pero si volamos hasta ella con Fúgur nos verán irremisiblemente. Los prisioneros están con toda probabilidad en el sótano. En cualquier caso, he oído un grito de dolor que venía de gran profundidad. Bastian pensaba intensamente. Luego susurró. Intentaré llegar hasta la claraboya. Tú y Fúgur tenéis que distraer entre tanto a los centinelas. Haced algo para que crean que vamos a atacar la puerta de entrada. Tenéis que atraerlos a todos hacia aquí. Pero solo atraerlos, ¿comprendéis? No peleéis con ellos. Yo, mientras, intentaré trepar por la mano desde atrás. Entretén a los tipos tanto tiempo como puedas, pero sin correr riesgos. Dame unos minutos antes de empezar. Atreyu asintió y le estrechó la mano. Luego Bastian se quitó el manto de plata y se deslizó a través de la oscuridad. Se arrastró describiendo un gran semicírculo alrededor del edificio. Apenas había llegado a la parte trasera cuando oyó a Atreyu gritar. ¿Sabéis quién es Bastian Baltasar Box, el salvador de fantasía? He venido, pero no para pedir misericordia a Sayyide, sino para daros una oportunidad de soltar a los prisioneros. Con esa condición
podréis conservar vuestra vida ignominiosa. Bastian podía atisbar aún desde la maleza, por una esquina del castillo. Atreyu se había puesto el manto de plata y había dispuesto su cabello negro a su lado como si fuera un turbante. Para alguien que no los conociera bien, podía haber realmente cierto parecido entre los dos. Los negros gigantes blindados parecieron indecisos un momento, pero solo un momento. Luego se precipitaron hacia Atreyu y se oyeron sus pesados pasos metálicos. También las sombras de las ventanas se pusieron en movimiento, dejando sus puestos para ver qué pasaba. Otros se arremolinaron en gran número en la puerta de entrada. Cuando los primeros habían llegado casi hasta Atreyu, él se les escurrió como una comadreja, y un momento después apareció sentado sobre Fújur. Sobre sus cabezas, los gigantes blindados agitaron sus espadas en el aire, dando saltos, pero no podían alcanzarlos. Bastian corrió con velocidad del rayo hacia el castillo y comenzó a trepar por la fachada. En algunos sitios lo ayudaban las molduras de las ventanas y los salientes del muro, pero normalmente solo podía sujetarse con la punta de los dedos. Trepó cada vez más alto. Una vez se desprendió un pedazo de muro en el que había firmado su pie, y durante unos segundos se quedó colgando solo de una mano, pero se izó. Consiguió encontrar un asidero para la otra mano y siguió subiendo. Cuando por fin alcanzó las torres, avanzó más rápidamente, porque la distancia entre ellas era tan escasa que podía acuñarse entre sus paredes, y de esa forma ir subiendo. Finalmente alcanzó la claraboya y se deslizó por ella. En efecto, en aquella habitación de la torre no había ningún centinela, no se sabe por qué. Abrió la puerta y vio ante él una escalera de caracol muy retorcida. Sin hacer ruido comenzó el descenso. Cuando llegó a una planta más abajo, vio a 2 centinelas negros junto a la ventana, observando en silencio lo que ocurría. Consiguió deslizarse por detrás de ellos sin que lo vieran. Siguió andando sin ruido por otras escaleras y atravesando puertas y corredores. Una cosa era indudable: los gigantes acorazados podrían ser invencibles en la lucha, pero como centinelas no valían para gran cosa. Por fin llegó a la planta del sótano. Lo notó enseguida por el fuerte olor a moho y el frío que subía en su encuentro. Afortunadamente, todos los centinelas de ahí habían corrido arriba, al parecer para capturar al supuesto Bastian Baltasar Box. En cualquier caso, no se veía ninguno. Había antorchas en las paredes que iluminaban su camino. Cada vez descendía más. A Bastian le pareció que bajo tierra había tantos pisos como sobre ella. Finalmente llegó al más bajo, y entonces vio también la mazmorra en donde Hicrión, Hisbald y Hidorn se consumían. El espectáculo era lastimoso. Colgaban en el aire de largas cadenas de hierro, sujetos por grilletes de sus muñecas, sobre una fosa que parecía un pozo negro sin fondo. Las cadenas pasaban por unas poleas que había en el techo de la mazmorra hasta un torno, pero éste estaba sujeto con un gran cerrojo de acero y no se podía mover. Bastian se quedó desconcertado. Los 3 cautivos tenían los ojos cerrados, como si estuvieran sin conocimiento, pero entonces Hidorn el duro abrió el izquierdo y murmuró con labios resecos: amigos, mirad quién ha venido. Los otros 2 abrieron también penosamente los párpados, y cuando vieron a Bastian, una sonrisa se dibujó en sus labios. Sabíamos que no nos dejarías en la estacada, señor, graznó Hicrión. ¿Cómo puedo bajaros de ahí?, preguntó Bastian. El torno está cerrado con cerrojo. Coged vuestra espada, exclamó Hisbald, y cortad simplemente las cadenas. ¿Para que nos caigamos al abismo?, preguntó Hicrión. No me parece una muy buena idea. Además tampoco puedo desenvainarla, dijo Bastian. Sicanda debe saltarme a la mano por sí sola. Gruñó Hidorn. Eso es lo malo de las espadas mágicas. Cuando se les necesita son caprichosas. Cuchicheó de repente Hisbald. El torno tenía una llave. ¿Dónde diablos la habrán metido? En algún lado había una losa suelta, dijo Hicrión. No lo pude ver muy bien cuando me izaron hasta aquí. Bastian aguzó la vista. La luz era escasa y vacilante, pero después de ir un lado a otro, descubrió una losa de piedra en el suelo que sobresalía un poco. La levantó con cuidado y ahí efectivamente estaba la llave.
Entonces pudo abrir y quitar del torno el gran cerrojo. Lentamente comenzó a hacer girar el torno, que crujía y gemía tan fuerte que sin duda debía de oírse entre los sótanos superiores. Si los gigantes blindados no eran completamente sordos, debían de estar ya sobre aviso. Pero de nada valía detenerse ahora. Bastian siguió dando vueltas al torno, hasta que los tres caballeros flotaron a la altura del borde, sobre el agujero. Ellos comenzaron a balancearse de un lado a otro, y finalmente tocaron con los pies el suelo firme. Cuando esto ocurrió, Bastian los soltó del todo. Cayeron al suelo agotados, quedándose donde estaban, y con las gruesas cadenas colgadas aún sobre las muñecas. Bastian no lo pensó mucho, porque se oían pesados pasos metálicos que bajaban de los escalones de piedra del sótano, primero aislados y luego cada vez más numerosos. Llegaban los centinelas. Sus armaduras relucían como corazas de enormes insectos a la luz de las antorchas. Levantaron sus espadas, todos con idéntico movimiento, y atacaron a Bastian, que se había quedado junto a la estrecha escalera de la mazmorra. Y entonces, por fin, Sicanda saltó de su funda roñosa y se colocó en su mano. Como un rayo, la luminosa hoja de la espada arremetió contra los primeros gigantes blindados, y antes de que el propio Bastian hubiera comprendido muy bien lo que ocurría, los había hecho pedazos. Y entonces vieron lo que aquellos tipos tenían dentro. Estaban huecos. Solo consistían en corazas que se movían solas, y en su interior no había nada, únicamente el vacío. La posición de Bastian era buena, porque por la estrecha puerta del calabozo solo se podían aproximar de uno en uno, y de uno en uno los iba haciendo Sicanda a pedazos. Pronto yacieron en montones en el suelo, como negras cáscaras de huevo de algún ave gigantesca. Después de haber sido despedazados unos 20, los restantes parecieron concebir otro plan. Se retiraron, evidentemente para esperar a Bastian en otro lugar más ventajoso para ellos. Bastian aprovechó la oportunidad para cortar rápidamente las cadenas que sujetaban las muñecas de los tres caballeros con la hoja de Sicanda. Hicreon y Hidron se pusieron en pie pesadamente y intentaron desenvainar sus propias espadas, que curiosamente no les habían quitado, para apoyar a Bastian, pero tenían las manos insensibles después de haber estado tanto tiempo colgados, y no les obedecían. Hisbald, el más delicado de los tres, ni siquiera estaba en condiciones de ponerse en pie por sí mismo. Sus compañeros tuvieron que sostenerlo. «No os preocupéis», dijo Bastian. «Sicanda no necesita apoyo. Quedaos detrás de mí y no me creéis más dificultades tratando de ayudarme». Salieron del calabozo, subieron lentamente la escalera, llegaron a una gran estancia parecida a un salón, y de pronto se extinguieron todas las antorchas. Pero Sicanda lucía esplendorosamente. Otra vez oyeron acercarse los pesados pasos metálicos de muchos gigantes acorazados. «¡Deprisa!», dijo Bastian. «Volved a la escalera. Yo me enfrentaré aquí». No pudo ver si los tres obedecían sus órdenes, ni tampoco tuvo tiempo de comprobarlo, porque Sicanda empezaba ya a bailarle en la mano, y la luz fuerte y blanca que salía de ella iluminaba el salón como si fuera de día. Durante los ataques, lo alejaron de la entrada de la escalera para poder atacarlo por todos lados. Bastian no fue rozado siquiera por ninguno de sus formidables golpes. Sicanda remolineaba tan aprisa a su alrededor que parecían cientos de espadas imposibles de distinguir entre sí. Y finalmente, Bastian quedó de pie en un campo de ruinas hechas de corazas negras destrozadas. Nada se movía ya. «¡Venid!», le gritó a sus compañeros. Los tres caballeros salieron por la entrada de la escalera y abrieron mucho los ojos. «¡Una cosa así!», dijo Hicreon mientras le temblaba el bigote. «No la he visto en mi vida». «Se lo contaré a mis nietos», tartamudeó Hisbald. «Y desgraciadamente no se lo creerán», añadió Hidron con tristeza. Bastian permanecía indeciso con la espada en la mano, pero de repente Sicanda volvió a su funda. «Parece haber pasado el peligro», dijo Bastian. «Por lo menos el que puede verse en una espada», opinó Hidron. «¿Qué hacemos ahora?» «¿Ahora?», respondió Bastian. «Quisiera conocer personalmente a Shayide. Tengo que decirle un par de cosas». Los cuatro subieron las escaleras de los sótanos hasta que llegaron a la planta que estaba al nivel del suelo. Ahí,
En una especie de vestíbulo de entrada los aguardaban Atreyu y Fúgur. «Lo habéis hecho muy bien los dos», dijo Bastian, dándole palmadas en la espalda a Atreyu. «¿Qué ha pasado con los gigantes blindados?», quiso saber Atreyu. «Eran cáscaras vacías», respondió Bastian despreocupadamente. «¿Dónde está Shayide?» «Arriba, en el salón encantado», repuso Atreyu. «Venid», dijo Bastian. Se puso otra vez el manto de plata que Atreyu le tendía. Luego subieron todos la ancha escalera de piedra hasta las plantas superiores. Incluso Fúgur fue con ellos. Cuando Bastian, seguido de su gente, entró en el gran salón encantado, Shayide se levantó de su trono de coral rojo. Era mucho más alta que Bastian y muy hermosa. Vestía una larga túnica de seda violeta. Sus cabellos eran rojos como el fuego, y los llevaba recogidos en un extraño peinado de trenzas y coletas. Su rostro era pálido como el mármol, y pálidas eran sus manos largas y delgadas. Su mirada era extraña y turbadora, y Bastian necesitó algún tiempo para comprender a qué se debía. Tenía dos ojos distintos, uno verde y otro rojo. Parecía tener miedo de Bastian, porque temblaba. Bastian desafió su mirada, y ella bajó sus largas pestañas. La habitación estaba llena de toda clase de extraños objetos, cuya finalidad no podía adivinarse. Eran esferas con imágenes pintadas, relojes siderales y péndulos que colgaban del techo. Entre ellos había preciosos pebeteros, de los que brotaban nubes espesas de distintos colores que, como una niebla, flotaban sobre el suelo. Bastian no había dicho nada hasta entonces, y aquello pareció hacer perder la serenidad a Shayide, que repentinamente corrió a sus pies y se postró ante él. Luego cogió uno de los pies de Bastian y lo puso sobre su cabeza. «Señor y maestro», dijo con voz profunda y aterciopelada, y de un modo impreciso, oscura. «Nadie puede oponerse a ti en fantasía. Eres más poderoso que todos los poderosos, y más peligroso que todos los demonios. Si te place vengarte de mí, porque fui suficientemente necia para no comprender tu grandeza, puedes aplastarme con tu pie. He merecido tu cólera. Sin embargo, si quieres demostrar la generosidad que te ha dado fama, incluso con un ser tan indigno como yo, permite que me someta a ti como esclavo obediente y prometa servirte con todo lo que soy, poseo y sé. Enséñame a hacer lo que creas conveniente, y seré tu discípula humilde, obedeciendo cada gesto de tus ojos. Me arrepiento de lo que quise hacer contigo, e imploro tu compasión». «Levántate, Shayide», dijo Bastian. Había estado furioso con ella, pero el discurso de la hechicera le había gustado. Si realmente solo había actuado así por no saber quién era él, y si de verdad estaba amargamente arrepentida, hubiera sido indigno de su parte castigarla, y puesto que se estaba inclinando, dispuesta a aprender de él lo que considerase oportuno, no había razón para rechazar su súplica. Shayide se había levantado y estaba ante él con la cabeza baja. «¿Me obedecerás incondicionalmente?», le preguntó Bastian, «aunque te resulte difícil hacer lo que te mande, sin réplica ni reproche». «Lo haré, señor maestro», replicó Shayide, «y verás cómo, con mis artes y tu poder, podremos lograrlo todo». «Está bien», contestó Bastian. «Entonces te tomo a mi servicio. Dejarás este castillo y vendrás conmigo a la Torre de Marfil, donde tengo la intención de entrevistarme con la hija de la luna». Los ojos de Shayide, rojo y verde, resplandecieron durante una fracción de segundo, pero inmediatamente bajó otra vez sobre ellos sus largas pestañas y dijo: «Te obedezco, señor y maestro». Todos bajaron y salieron del castillo. «Antes que nada, tenemos que encontrar a los otros compañeros de viaje», decidió Bastian. «¿Quién sabe por dónde andarán?» «No muy lejos de aquí», dijo Shayide. «Yo los he extraviado un poco». «Por última vez», contestó Bastian. «Por última vez, mi señor», repitió ella. «Pero ¿cómo avanzamos? ¿Tendré que ir a pie? ¿De noche y por este bosque?» «Fúgur nos llevará», ordenó Bastian. «Es suficientemente fuerte para volar con todos». Fúgur levantó la cabeza y miró a Bastian. Sus ojos de color rubí centellaron.
Suficientemente fuerte sí que soy, Bastian Baltasar Vox, retumbó su voz de bronce, pero no llevaré a esa mujer. Lo harás, dijo Bastian, porque te lo mando yo. El dragón de la suerte miró a Treyu, quien asintió imperceptiblemente. Bastian, sin embargo, lo vio. Todos se subieron a las espaldas de Fújur, que inmediatamente se elevó por los aires. ¿A dónde? Preguntó. Siempre adelante, dijo Shayide. ¿A dónde? Preguntó Fújur otra vez, como si no lo hubiera oído. Adelante, le gritó Bastian. Ya lo has oído. Hazlo, dijo Atreyu en voz baja, y Fújur lo hizo. Media hora más tarde, amanecía ya. Vieron bajo ellos muchas hogueras, y el dragón de la suerte tomó tierra. Entretanto, habían llegado más fantasios, y muchos habían traído tiendas de campaña. El campamento parecía una verdadera ciudad de tiendas, que se extendía desde el lindero del bosque de orquídeas por un gran prado cubierto de flores. ¿Cuántos somos ya? Quiso saber Bastian, e Iyuan el Gini Azul, que entretanto había mandado la comitiva y ahora había venido a saludarlos, le dijo que no había podido contar exactamente a los participantes, pero sin duda debían de ser ya cerca de 1000. Por lo demás, pasaba otra cosa bastante rara. Poco antes de haber acampado, es decir, todavía antes de medianoche, habían aparecido 5 de aquellos gigantes blindados. Sin embargo, se habían comportado de forma amistosa, manteniéndose apartados. Naturalmente nadie se había atrevido a acercárseles, y habían traído con ellos una gran litera de coral, que no obstante se encontraba vacía. «Son mis porteadores», dijo Shayide en tono suplicante a Bastian. «Los envié por delante ayer por la noche. Es la forma más agradable de viajar, si tú me lo permites, señor». «No me gusta», la interrumpió Atreyu. «¿Por qué no?», preguntó Bastian. «¿Qué tienes en contra?». «Ella puede viajar como quiera», respondió Atreyu fríamente. «Pero el hecho de que enviase ya ayer la litera significa que sabía de antemano que ella vendría aquí. Todo es plan suyo, Bastian. Tu victoria es en realidad una derrota. Te ha dejado ganar intencionalmente, a fin de ganarte para sí a su manera». «Basta», gritó Bastian rojo de cólera. «No te he preguntado tu opinión. Tus eternos consejos me ponen malo. Ahora quieres discutir incluso mi victoria y dejar en ridículo mi generosidad». Atreyu quiso replicar algo, pero Bastian le gritó: «Cállate y déjame en paz. Si no os gusta lo que hago y cómo soy, marchaos. No os detengo. Marchaos a donde queráis, estoy harto de vosotros». Cruzó los brazos sobre el pecho y le volvió a Atreyu la espalda. La multitud que había alrededor contuvo el aliento. Atreyu se quedó un rato muy erguido y en silencio. Hasta entonces, Bastian no lo había reprendido nunca delante de otros. Sentía la garganta tan apretada que solo con esfuerzo podía respirar. Esperó un momento, pero como Bastian no se volvió de nuevo hacia él, Atreyu dio la vuelta lentamente y se fue. Fújur lo siguió. Shayide sonreía. No era una sonrisa agradable. En Bastian, sin embargo, se extinguió en aquel momento el recuerdo de que en su mundo había sido un niño.